en el bicentenario del más fiel amigo del Libertador. Vamos a conmemorar con gaitas el nacimiento de ese querido portento Rafael el general. Urdaneta el sin igual valiente, siempre al momento. Vamos a conmemorar con gaitas el nacimiento de ese querido portento Rafael el general. Urdaneta el sin igual valiente, siempre al momento. A Valencia defendiste con solo 200 hombres, es por eso que hoy tu nombre con estrella se reviste. A Valencia defendiste con solo 200 hombres, es por eso que hoy tu nombre con estrella se reviste. Vamos a conmemorar con gaitas el nacimiento de ese querido portento Rafael el general. Urdaneta el sin igual valiente, siempre al momento. Vamos a conmemorar con gaitas el nacimiento de ese querido portento Rafael el general. Urdaneta el sin igual valiente, siempre al momento. Más brillante que 1000 soles fue el valor tu patriotismo, y mi pueblo ahora mismo con amor te rinde honores. Más brillante que 1000 soles fue el valor tu patriotismo, y mi pueblo ahora mismo con amor te rinde honores. Vamos a conmemorar con gaitas el nacimiento de ese querido portento Rafael el general. Urdaneta el sin igual valiente, siempre al momento. Vamos a conmemorar con gaitas el nacimiento de ese querido portento Rafael el general. Urdaneta el sin igual valiente, siempre al momento. A nuestro libertador la amistad supiste estar, fuiste su carta cabal que rayaba en la pasión. A nuestro libertador la amistad supiste estar, fuiste su carta cabal que rayaba en la pasión. Vamos a conmemorar con gaitas el nacimiento de ese querido portento Rafael el general. Urdaneta el sin igual valiente, siempre al momento. Vamos a conmemorar con gaitas el nacimiento de ese querido portento Rafael el general. Urdaneta el sin igual valiente, siempre al momento. Y con esa gaita iniciamos el programa Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur. Bienvenidos a este programa de toda la semana donde abordamos los temas de historia, procesos, personajes, memoria histórica, en fin, todo lo que tiene que ver. Esa es una clase de historia realmente. Complacido de que usted esté allí, en ese lugar íntimo que usted está, bien en su automóvil, en su oficina o en su casa, donde quiera que se encuentre. Nosotros escuchamos Más brillante que 1000 soles, es un homenaje a Rafael Urdaneta, de la letra de Arcadio Martínez, también interpretando junto a las voces de Daniel Méndez y los arreglos musicales de Edwin Pulgar. Es un disco de 1988, tiene algún tiempo ya, pero retrata, describe perfectamente al personaje que hoy vamos a hacer memoria. Pero antes yo quería decirles que con gusto y placer estaremos trabajando para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en los controles, el equipo de la Radio del Sur, a quien yo agradezco grandemente el apoyo para la realización de este programa. Quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero, que bueno, así de esta manera damos inicio al programa Viaje en el Tiempo. Ustedes saben que yo no les he llevado contabilidad a estos programas, es decir, no sé qué número es realmente. Hay que chequearlo y en las próximas oportunidades con seguridad le diré cuál es el número de este programa porque todo está contabilizado. Miren, la excusa de esta efeméride del nacimiento de Rafael Urdaneta Farías, el 24 de octubre de 1788, me permite la oportunidad de analizar a este personaje histórico
que además da razón para hablar sobre la lealtad como valor ético, del honor. La lealtad tiene distintas aristas y puede ser hasta negativa, pero en el caso de Urdaneta fue un hombre comprometido éticamente con la patria, con el ejército libertador, con Bolívar, con la independencia. Bueno, las circunstancias lo llevaron a situaciones de confrontación con Antonio Nariño, porque Nariño era partidario del centralismo y Urdaneta, que estaba bajo el mando de Antonio Barayá Ricaurte, que era partidario del federalismo, pues se encontraron en Santa Fe de Bogotá. Pero en esta fecha, en mayo de Bolívar lo invita para que se sume a la campaña que en ese momento iban a iniciar quien era entonces el brigadier Simón Bolívar, que justamente en esa campaña adquiere el título o le da el título en primer lugar la ciudad de Mérida como libertador de Venezuela y luego Caracas lo ratifica justamente en octubre de 1813. Y Urdaneta entonces recibe la invitación de Bolívar para sumarse a esta empresa bélica que iniciaba Simón Bolívar. Desde entonces su actitud, su conducta fue verticalmente leal a Bolívar, a la patria, a la soberanía y a la independencia. Yo diría que más que al sujeto, ¿no? Que ya es bastante decirlo, pero que mostró más una lealtad política, una personalidad política hacia las ideas bolivarianas, cuando respondió a aquel llamado de Bolívar para sumarse al ejército libertador y que el 18 de mayo de 1813 le escribió a Bolívar, y cito: «Si con 2 hombres basta para emancipar la patria, pronto estoy a acompañarlo a usted». Cierro comillas, eso es Urdaneta a Bolívar. Y hay que reivindicar la memoria que es la memoria trascendente, que es la de los afectos, la memoria histórica que tiene que ver con la historia y los afectos de los hijos de la patria. Yo quiero insistir en el tema de la lealtad desde la categoría del honor como un elemento de lo ético, aunque miren, la lealtad lo conversábamos en la comunidad del conocimiento que organizamos en la Biblioteca Aristides Medina Rubio, y Tomás Camacho Rincones expresaba que la libertad también puede ser una deformación, porque se puede ser leal a un corrupto, se puede ser leal a un antipatriota, y se puede ser leal a ideas perversas. Pero en este caso nosotros vamos a hablar de lo leal ético cuando analizamos el personaje Urdaneta. Y esa personalidad ética de Urdaneta nos permite encontrarnos con nuestra realidad actual sin dejar de abordar los procesos que vivimos y los temas de fondo, porque el tema ético siempre está pendiente allí. En los temas de corrupción, en los temas de traición a la patria, los principios éticos y las estructuras morales se reivindican, y de allí crece una manera de hacer práctica de la ética y de los principios que establece la honorabilidad, la honestidad, la verdad. Y acabamos de ver eventos que tienen que ver con la gestión pública malsana, pero también con las orientaciones estratégicas de revisar quién está haciendo qué y cómo lo está haciendo. Y a la hora de estarlo haciendo mal, pues se castiga, y las leyes, y la Constitución y las leyes establecen los mecanismos propios para esta revisión de delitos, que son delitos de deslealtad a la patria, de deslealtad a la república,
a la soberanía y a la independencia. Así de sencillo, así como se los estoy mostrando, es nuestra realidad. Ahora, sin duda que la gloria de Rafael Urdaneta gira en torno a la lealtad a Bolívar en primer término. La lealtad al sujeto histórico, que ya Bolívar no es Bolívar, ya Bolívar se hizo pueblo, se hizo ejército libertador. Entonces esa lealtad se evoca, se identifica con las ideas de la patria, de la soberanía, de la república y la independencia. Quisiera que escucharan un mensaje del profesor Ildefonso Finol, quien ha escrito ensayos sobre Rafael Urdaneta. Además es zuliano, o sea, tiene toda la hechura con que se hacen los zulianos, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido ético de la palabra. Escuchemos qué nos dijo el profesor Ildefonso Finol sobre Urdaneta. El nombre de Rafael Urdaneta en nuestra historia es el sinónimo de la lealtad bolivariana. Urdaneta es quien el 18 de mayo de 1830, cuando Bolívar era prácticamente un desconocido, le escribe en los inicios de lo que después se llamó la campaña admirable: mi general, si con 2 hombres basta para emancipar la patria, pronto estoy a acompañar a usted. Es el primer voto de confianza que un oficial, en este caso Urdaneta, que ya está alzado contra la corona española desde el 20 de julio de 1810, porque Urdaneta se alzó en Bogotá, donde vivía desde los 15 años, y este es un dato poco conocido. Urdaneta vino a sumarse a Bolívar en San Cayetano antes de la batalla de Cúcuta con las fuerzas que ya él comandaba, incluso ya había vencido en alguna batalla en ese lugar, en Cúcuta, y su pericia ayudó seguro a aquella victoria para poder entrar a Venezuela. Urdaneta le suma al Libertador un aporte fundamental en su liderazgo. Es el primer voto de confianza a Bolívar como jefe de la revolución en Venezuela. Y luego Urdaneta va dando muestras toda su trayectoria de lealtad a Bolívar, lo apoya en la iniciativa del decreto de guerra-muerte, cumple cabalmente la orden que le da de defender a Valencia a riesgo de su vida, y resiste con 250 fusileros las 3 embestidas de más de 2.000 efectivos de las bestias que seguían a Boves. Y Urdaneta salva luego al pequeño ejército que quedaba de esa Segunda República y lo lleva hasta Ocaña en forma exitosa, salvando a muchos refugiados civiles por el camino que corrían el riesgo de ser víctimas de las represalias terroristas de los colonialistas españoles. Y Urdaneta, con ese pequeño ejército, felicitando a Urdaneta por haber logrado ese hecho, vuelve a incorporar a Cundinamarca, que se había secesionado de la Unión Neogranadina. De manera que Urdaneta hace unos aportes invaluables en toda la trayectoria de la gesta bolivariana. Luego, cuando Bolívar regresa después de las expediciones desde Haití, Urdaneta había estado de guerrillero en el Casanare y había luchado en los llanos, va a Oriente y es uno de los que logra que Sucre se convierta al partido bolivariano en aquella jugarreta del Congresillo de Cariaco, donde Urdaneta enfrentó con argumentos y con su carácter y su temple aquella jugarreta, y Antonio José de Sucre fue testigo de ese debate en la casa donde Urdaneta se hospedaba en Barcelona, y se sumó a la hueste bolivariana acompañándolo a él hasta Ciudad Guayana, donde se unieron a la entrada triunfal del Libertador. De manera que la lealtad de Urdaneta llega incluso más allá de la existencia material de nuestro Libertador, al punto de que como presidente fundador emérito de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Urdaneta dirige la operación de repatriar los restos inmortales del Libertador y la parada militar y los honores que se hicieron a Bolívar. Y un dato también importantísimo: después que el Libertador se va de Bogotá el 8 de mayo de 1830, Urdaneta insiste en sostener el proyecto original, el proyecto emancipatorio que Bolívar fundó con el nombre de Colombia, y el 5 de septiembre de 1830 toma el poder en Bogotá para que Bolívar regrese a dirigir ese proyecto. Bolívar rechaza la medida de fuerza, pero reconoce el temple, la autoridad moral de Urdaneta para llevar a cabo aquella operación
desesperada por salvar el proyecto bolivariano. Ese es Urdaneta, el más leal y el primer bolivariano. Gracias al profesor Ildefonso Finol por estas palabras sabias que nos permiten contextualizar al personaje histórico que hoy tratamos, como es Rafael Urdaneta. Ahora, yo para agregar un poco a lo que dice el profesor Finol, si hubiera una cátedra para estudiar el tema de la lealtad como categoría revolucionaria, patriótica, de características nuestroamericanas, esa cátedra debería llamarse Rafael Urdaneta. Y lo digo como una propuesta. Si hay alguien que reivindicó el tema de la lealtad, de sus principios éticos con relación a estas categorías trascendentes de patria, soberanía e independencia, fue Rafael Urdaneta. Y lo reivindicó también el comandante Chávez, y también lo reconoció el propio presidente Nicolás Maduro. Al señalar esto, él dijo, y cito, general en jefe que se convirtió en un referente de rectitud de los principios más elevados que encarnaron los hombres del glorioso ejército libertador. Cierro comillas. Este mensaje, seguramente hay muchos militares que ahora están escuchando la Radio del Sur y que están escuchando el programa Viaje en el Tiempo. Y ustedes que son los garantes, junto con el pueblo, o más bien el pueblo en armas, los garantes de la soberanía y de la independencia, encuentran entonces en Rafael Urdaneta uno de los referentes más importantes para reafirmar el tema de la patria, de la soberanía y de la independencia. ¿No? Lo que ayer fue el ejército libertador, ¿no? A la cabeza de el grande Simón Bolívar, que lo dieron todo por la independencia, hoy le toca ese papel al pueblo en armas, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como pueblo en armas. Es una gran diferencia porque anteriormente, antes de 1999, antes de que el presidente y comandante Chávez le diera, la caracterizara con la doctrina, la asociara con la doctrina bolivariana, era un ejército al servicio de las élites, un ejército, una fuerza armada o fuerzas armadas se le decían, porque estaban los componentes divididos. Hoy día están unidos, interrelacionados. Y aunque en esa unidad la diversidad de los componentes no deja duda de que cada quien tiene sus funciones, obviamente, pero fundamentalmente es una fuerza unida. Y uno de los elementos para entender cómo se comporta el soldado, el oficial, el militante, el miliciano, es justamente bajo los valores de lo que expresó en su vida Rafael Urdaneta. Así que el tema de la lealtad tiene una sustancia que define la personalidad moral y política, no solo de nuestra milicia, de nuestros hombres en armas, sino del pueblo en general. Porque se configuró, incluso se alimenta cotidianamente o diariamente en ideas, en un sistema de ideas. Eso es la doctrina bolivariana. Y así como hay una doctrina bolivariana política, una doctrina para la diplomacia de paz bolivariana, hay una doctrina militar bolivariana. Por cierto que hay un trabajo que yo lo he mencionado muchas veces, un trabajo de José Rafael Núñez Tenorio, ¿no? Pensar el espíritu de Bolívar. Es un libro que está en internet y que yo siempre lo recomiendo. De manera que cuando uno escucha el eslogan, leales siempre, traidores nunca, va más allá de una consigna que puede ser aprendida mecánicamente, pero que tiene un trasfondo de orden filosófico. Eso es de pensamiento, de un episteme, del conocimiento, de la conciencia y el compromiso que se adquiere al cumplir con un ideal, ¿no? Que está representado
por un pueblo, bueno, con la lealtad de los principios bolivarianos y socialistas. Ahora, cuando nosotros hablamos de lealtad, cuando hablamos de leales siempre, traidores nunca, nosotros vemos el hilo histórico de este proceso bolivariano y nos damos cuenta, sí, hay altibajos, ¿no? Hay momentos de crecimiento, hay momentos de obstáculos que hay que saltar, pero no perdamos de vista nunca los principios éticos, nunca, porque al tener bien claro la doctrina bolivariana, los principios éticos del honor, de la honestidad, de la verdad, de la ética militante bolivariana, nosotros perfectamente podemos encontrar la ruta, la bitácora que nos va a llevar a los destinos de aquello que Bolívar, y yo lo reitero cada vez en el programa, porque creo que es importante señalarlo, de la suma felicidad posible, de la suma seguridad social y de la mayor estabilidad política. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Maduro cuando estos viajes tan largos a Kazán para firmar con los BRICS? Es lograr la estabilidad económica ante las agresiones de un factor imperial que intenta mantener sus privilegios, bueno, en la acumulación de la riqueza, la acumulación del capital. Y nos damos cuenta que cuando lo vemos bajar del avión, cuando lo vemos tratar con los líderes mundiales de la multipolaridad, bueno, ¿qué está afirmando el presidente Maduro? Está afirmando primero el principio de lealtad al pueblo venezolano, porque está buscando las rutas, la bitácora para mayor estabilidad económica, mayor estabilidad política, mayor felicidad y bienestar social y seguridad para el pueblo venezolano. De eso no hay duda. Aquí yo me permito recordar al propio presidente cuando dijo, y abro comillas, aquí ustedes tienen un presidente leal, porque es un pueblo que le ha dado la confianza al presidente y él le ha respondido de igual manera. Vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con Viaje en el Tiempo. Ahora vamos a hablar de otro tema que también nos relaciona con el tema de la lealtad, pero en otro ámbito. Y es que pronto se va a realizar un conversatorio sobre el tema de los pueblos caribanos en resistencia. Pero eso será en la segunda parte, que hablemos de eso. Y entonces ustedes sigan en sintonía de la Radio del Sur, que ya vamos para la segunda parte de Viaje en el Tiempo. Ya regresamos. Y regresamos a Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema de la Radio del Sur. Ustedes saben que para hacer este programa, bueno, se necesita no solo la lectura, bueno, son cerca de 35, 36 años de experiencia en el medio radiofónico, pero a pesar de la experiencia, uno siempre tiene que tener a mano los libros para la lectura de los temas, para el refrescamiento de la información y del conocimiento que uno trata de compartirlo con ustedes. Y justamente en el 24 de octubre, que es el día del nacimiento, que conmemoramos el nacimiento, la natividad de Rafael Urdaneta, en la Biblioteca Nacional se va a realizar un conversatorio que va a tratar sobre el tema de los pueblos caribanos, o sea, los pueblos caribes, y la resistencia. Yo que he estado estudiando el tema por algún tiempo, incluso me motivé, me arriesgué más bien, en el año 2007 y 2006 a trabajar un libro como este, titulado Tomuzas, Alba de la Resistencia Indígena. Yo le puse aborigen aquí en este título, pero
indistintamente de los títulos, los contenidos tienen que ver con el hecho de que en ficción histórica, esto es una novela de ficción, una novela ficcionada de historia. Es decir, está basada en las reseñas, descripciones y caracterizaciones que hicieron los cronistas, tanto militares, conquistadores, como los cronistas religiosos. En eso de transformar la mentalidad de nuestros pueblos originarios, y de cierta manera lo lograron, no totalmente, pero sí lo lograron. Entonces, Mar de Cibriu, que es la razón de este evento que se va a hacer en la biblioteca, en la sala Sánchez de la Biblioteca Nacional. Eso queda en el edificio administrativo de la Biblioteca Nacional el jueves 24 de octubre a las 10 de la mañana. Están invitados. Y para los que escuchen este programa posterior al 24, porque seguramente lo van a escuchar durante el fin de semana, bueno, voy a hacer la reseña de uno de los libros de este geólogo de origen francés, pero nacionalizado venezolano. Se casó con una venezolana, cumanesa, y él estudió aquí en Venezuela, se graduó, vino muy joven, y se graduó de geólogo y se dedicó al estudio de la etnografía en los pueblos originarios. Vivió mucho tiempo en el sur, en el Orinoco, en el Amazonas, en Bolívar, en del Tamacuro. Recorrió los caminos que transitaron nuestros pueblos indígenas, no solo recogiendo la memoria para reconstruirla, sino participando como uno más dentro de las eventualidades, sagradas o no, de estos pueblos maquiritares, de los pueblos del sur, de los pueblos cariña, de los pemones, es decir, de todos esos pueblos que conforman las naciones de los pueblos originarios de Venezuela. Y de allí uno de estos libros, este libro, para que ustedes lo observen, titulado El hombre silvestre ante la naturaleza, de Mar de Cibriu. Aquí hay algunos elementos que a mí me parecen interesantes citar, sobre todo por las presentaciones y los prólogos, porque tiene como 3 prólogos, más bien como antesala al texto. Uno es Luis Alberto Crespo, el otro también del notable poeta Gustavo Pereira, de Eduardo Gasca, y también de otros especialistas en materia del orden etnográfico, como el trabajo que presenta Ramón Ordaz, que es poeta además. Y una de las cosas que señala y que es pertinente conversarla hoy, que estamos hablando de lealtad, que estamos hablando de ética, es la manera como nuestros pueblos originarios perciben la naturaleza, cómo hay una relación ecológica entre el sujeto y la naturaleza. Hoy que no vemos, prácticamente no vemos las estrellas, porque ¿quién se pone a ver las estrellas? Pasamos más tiempo dentro de una cápsula digital como es el celular, recibiendo millones de mensajes que a veces no nos dejan ninguna información sustanciosa, sino que nos estimulan lo que se ha llamado la dopamina digital, y que otros han llamado el capitalismo límbico. Y eso tiene que ver con la manera como nos relacionamos entre nosotros mismos. A veces ni hablamos entre nosotros, sino que nos vamos a una reunión y cada quien está con el celular mandando mensajes a otra instancia y nos estamos ignorando entre nosotros mismos. Cuando el hombre silvestre ante la naturaleza señala a Cibriu que nuestros pueblos originarios mantienen una forma de ser asociada a el ambiente que los rodea. Y no es por una situación de orden de sobrevivencia, porque no es sobrevivencia, es vivencial, es reconfortante. Hagan la prueba ustedes un día de esto. Váyanse a algún lugar donde no haya tanta luz
y traten de ver las estrellas. Quédense por lo menos 24 horas sin escuchar mensajes de texto, ni ver WhatsApp, ni ver esos periquitos tecnológicos que a veces nos llenan de tanto ruido, de tanta ansiedad y de tanta angustia, que nos perturban y no nos permiten reflexionar, que es muy importante reflexionar, nos fracturan la manera de reflexionar y nos quiebran las interrelaciones personales edificantes que tenemos con nuestros niños, con nuestros hijos, nietos, con la familia, que es lo nuclear social. Entonces, una de las propuestas que hace Marx de Saussure, no propuestas, sino que él reconoce el acto civilizatorio de una cultura en la que se consideraba la naturaleza en primer lugar y el hombre en primer lugar, en los primeros lugares, es decir, complementarios. En ese evento se va a hablar acerca de historia, de etnografía, pero yo creo que es importante reconocer qué nos plantean estas propuestas para reconocernos cómo somos y por qué somos como somos. He estado revisando materiales, sobre todo libros recomendados por el profesor Ramos Guedes acerca de los estudios afro. Me he concentrado sobre quizás ese es el abordaje que voy a hacer en la conferencia, sobre la relación entre los negros y los indios. Y es que en principio los españoles invasores trataron de separar para poder controlar mejor, incluso a los blancos, indios y negros. Y eso es imposible porque las distintas generaciones humanas de que somos seres humanos, de que somos pensantes, se han interrelacionado. Por eso es que el racismo, incluso otras variantes como el sexismo, y alguna sección del feminismo, hay que verlo con sentido crítico. Porque decir que somos exclusivamente negros, no. Que somos exclusivamente indios, no. Ya Bolívar lo dijo, Bolívar lo pensó y lo expresó perfectamente en la Carta de Jamaica, en 1815, que éramos una nueva humanidad. En el caso de nuestra América y el Caribe. Este fenómeno ha ocurrido en otras partes del planeta, en África. Las distintas corrientes que subían de los pueblos musulmanes hacia España se ligaron con los celtas y con los íberos, y de ahí vinieron acá y aquí se mezclaron, se siguieron mezclando y se siguen. Es imposible saber o entender, como lo pensó Hitler, que había, entre comillas, una raza humana, que sea una sección que ya no se aplica, porque no existen razas, existe la raza humana, pero no la raza blanca, la raza negra, ni la raza india, ni la raza aria. Entonces, cuando ellos pensaron que había una raza especial, que era la raza aria, bueno, estaban especulando en algo que los dejó fuera de la historia, como propuesta reivindicadora de un sector de la humanidad. Y un poco eso es lo que priva en estos estudios de Marx de Saussure, en el entendimiento de cómo se valoran las civilizaciones originarias. Mire, en el mundo de hoy, este mundo convulsionado de guerras y en búsqueda de la paz y de la tranquilidad, de la serenidad, de la felicidad posible, como lo soñó Bolívar, en este mundo, la mayor cantidad de alimentos que se consumen en el mundo vienen de América. El tomate, la papa, la yuca y otros industriosos, ¿no? de carácter industrial. Uno de los más importantes es el maíz, que además es una creación fecunda de los pueblos de Centroamérica. Recordemos los hombres de maíz del autor centroamericano. Recordemos el Popol Vuh, que es como la Biblia del pueblo indígena centroamericano.
Pero Marc de Cibrió encontró la Biblia o el libro sagrado de nuestros pueblos originarios, con Guatuna. Guatuna así se llamaba. Y está aquí contemplado en este libro y en otras realizaciones que hizo, de investigaciones que hizo Marc de Cibrió. Y yo pudiera citar algo, porque este libro me sirvió mucho para la elaboración de esta novela, Tomusa, que es posible que se publiquen. Sería muy bueno que alguien se interesara en publicarla. Yo estoy dispuesto a hacerle una revisión, pero forma parte de una serie de productos editoriales que algunos de nuestros creadores, historiadores, periodistas, escritores, etcétera, han sacado. Y yo quiero citar uno que a mí con quien tengo un gran afecto, que es Pedro Casadilla Álvarez, que produjo este libro titulado De lo que vi y oí en Orituco, que es una recreación de lo que escribieron los cronistas españoles en una región centro-norte de Venezuela, en el estado hoy Guárico, pero que recrea las vivencias y las relaciones de los españoles con los pueblos indígenas y los pueblos negros. No solo es agradable leerlo porque es como una novela relatada en primera persona, sino que tiene información histórica. Obviamente Pedro, historiador y periodista y escritor, bueno, lo destaca en este y otros libros. Pero volviendo a Marc de Cibrió, en tanto que se trata del evento, que el día jueves 24 a las 10 de la mañana se estará presentando en la Biblioteca Nacional, Marc de Cibrió, entre otros, digo, porque hay otros investigadores que dejaron trabajos muy buenos sobre nuestros pueblos originarios. Pero con el tema de la mitología de los pueblos originarios, uno de los grandes aportes que ha hecho a la etnografía, incluso a la historia o a la historiografía, es este de Marc de Cibrió. Marc de Cibrió realizó sus estudios en Venezuela en más de 60 años, involucrado con los pueblos originarios para poder tener estos productos y darle un legado. Quiero recordar en este momento, ya para antes de finalizar, algo que dijo el profesor Ramón Tovar en su libro La Nueva Ciencia, que indica la pertinencia de por qué estudiar, por qué conocer estas culturas, estas civilizaciones. Muchas de estas civilizaciones trataron de ser enterradas, olvidadas, borradas de nuestra memoria. Ninguna cultura, ninguna civilización puede ser totalmente exterminada. Y si apenas quedan algunos resquicios muy pequeños de alguna de estas civilizaciones, como por ejemplo ya no se nombra a los Tomusa. Los Tomusa constituyen un pueblo que se ubicó en la zona centro-norte y oriental de Venezuela. Después de 1700 tantos ya no son nombrados, después que lo nombró por último Fray Antonio Caulín en su libro Historia Corográfica de la Nueva Andalucía. Sin embargo, hoy hay un movimiento que está resurgiendo y reconociendo hábitos, gastronomía, y están reproduciendo entre sus familiares y entre sus cercanos vecinos el conocimiento de las culturas ancestrales que todavía perviven en nuestros pueblos. De manera que con esto concluyo hoy invitándolos para una nueva oportunidad. Quiero invitarlos para el evento de la biblioteca, pero también el sábado, el sábado 26, el portal de la Inventadera, que es un grupo de pensadores, periodistas, escritores, cultores de la memoria, van a estar reunidos en el Parque Los Cabos, al lado de esa casa de la ciencia, que es el Museo de la Ciencia. En esos espacios va a haber música, gastronomía, comida, entretenimiento, recreación, para
eso los invito y que ustedes vayan. Creo que es en la tarde, el sábado 26. Así concluimos el programa Viaje en el Tiempo. En la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés. En la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez. En los controles, el equipo de la Radio del Sur. Y quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. Y nos vamos en la salida con una gaita, también recordando esto de las memorias afectivas de ese lugar cercano que es mi barrio, con una gaita de Ricardo Cepeda, el gran Ricardo Cepeda, El barrio de mis andanzas. Feliz Navidad, hasta luego. Elías Hernández, gaita del año 1999, El barrio de mis andanzas. Vuelvo a la vieja casa y la callejuela, donde feliz pasé mis primeros días. En la entrada hay un santo con una vela, mi guitarra y mi cuatro están todavía. En el cuarto la vaca y los barricochos y una carta de amor en viejo papel. Hay unos cuantos discos 78 de viejos tangos que cantó Carlos Gardel. El barrio de mis andanzas, donde viví a plenitud, Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. con inquietud y embriagado de añoranza, Regreso con la esperanza de pasar mi senectud. el barrio de mis andanzas, donde viví a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. Con inquietud y embriagado de añoranza, Regreso con la esperanza de pasar mi senectud. caminando tropiezo con los recuerdos y lo añejo me invade con su fragancia. Hay uno que otro amigo de aquella infancia, y quien fue mi maestro viejo y enfermo. Aquellos parroquianos y personajes, los de la idiosincrasia del buen zuliano, los que hacían más ameno lo cotidiano, hoy han cumplido su misión y están de viaje. El barrio de mis andanzas, donde vive a plenitud, Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. con inquietud y embriagado de Regreso añoranza. con la esperanza de pasar mi senectud. Eso El es. barrio de mis andanzas, donde vive a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. Con inquietud y embriagado de añoranza. Regreso con la esperanza de pasar mi senectud. Esa chiquilla inquieta que fue mi amor, la que grabó en un árbol que me adoraba, la conseguí en el barrio y de la emoción. Una perla de llanto rodó en su cara, nos abrazamos fuerte con furia loca y juntos recordamos los amoríos. Recorrió por mi cuerpo un escalofrío, pues nuevamente probé la miel de su El boca. barrio de mis andanzas, donde vive a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. Con inquietud y embriagado de añoranza, Regreso con la esperanza de pasar mi senectud. El barrio de mis andanzas, donde vive a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. con inquietud y embriagado de añoranza. Regreso con la esperanza de pasar mi senectud. Eso es. Oye, Marrón. Bueno, nada más y nada menos, Ricardo, tenemos Gracias, 7,000 hermano. personas conectadas Oye, qué en bien, vivo hermano. en el mundo entero.